Ahora, chicos, ¿qué piensan ustedes que se hizo en esta primera etapa del TP? La titulación. Sí, se hizo una titulación, pero ¿de quién? ¿Cómo estaba conformada la titulación? Permanganato de potasio en la bureta Sí, y en el measure agua y algo de sodio era. El oxalato, Oxalato de sodio. el oxalato de sodio. Salato de sodio. el oxalato de sodio. Lo que se ve que se hizo ahí en la primera etapa era colocar el permanganato de potasio en el LRM en la bureta y en el Erlenmeyer se colocaba un volumen determinado, que en este caso se colocaban 10 mililitros en forma precisa. ¿Con qué se colocaban eso? Con una bolpipeta. Con una bolpipeta. Se coloca con bolpipeta porque yo necesito medir precisa, en forma precisa, el volumen del oxalato de sodio en este caso. ¿Qué más se agregaba en el Erlenmeyer? Agua y ácido. ¿El agua para qué se agrega? Para que el diluir, volumen sea más elevado. Para que el volumen de solución sea más importante y poder ver bien el cambio de color. Y el ácido sulfúrico se coloca una disolución 1 en 4, que es una parte de ácido en 4 partes totales, un ácido bastante concentrado, que en el graph del video decía 5 mililitros, pero yo puedo agregar entre 2, 3, 4 mililitros, es en forma aproximada, porque a mí lo que me interesa de este ácido sulfúrico, de esa solución auxiliar, es que me aporte el medio ácido necesario para que ocurra la reacción química, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta cuando se colocan esos 10 mililitros con la bolpipeta? ¿Qué precauciones tuvo ahí Eugenia cuando pipeteaba? ¿Viste a la altura de los ojos, puede ser? Muy bien. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, después que al ácido no hay que darle beber. No, eso no es. Acá la cuestión del pipetear, del pipeteo, en la pipeta, es que tiene doble aforo, hay que tener en cuenta eso. Otra de las cuestiones hay que tener que sí o sí el meñisco tiene que ser tangente al aforo, en el cual yo estoy mirando y lo tengo que ver a la altura de mis ojos. Sí, eso está mal, eso tendría que ir de ahí de lado a lado. ¿Sí? Tendría que ir de lado a lado ahí, el borde inferior del meñico tiene ese tangente al aforo y el ojo de la persona tiene que estar mirando ahí. Tiene que estar mirando ahí. ¿Está? Ahora bien, ¿qué otra cuestión vieron que en la bureta? ¿Qué precauciones tengo que tener en la bureta? La misma precaución que tuve para ácido base. Sacar el aire que queda abajo. Sacar el aire que queda en el pico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vieron que era distinta a la que vieron en el ácido? ¿El color? El color. Acá la bureta es color caramelo. Acá es muy importante tener eso porque el permanganato de potasio es una sustancia que se deteriora con la luz. Por lo tanto, sí o sí tiene que ser bureta color caramelo para que no se deteriore tan fácilmente. Entonces es muy importante que sea de color caramelo. Y de la misma manera que nosotros tenemos que ver el borde inferior del meñisco tangente al aforo, acá como la solución del permanganato tiene un color violeta intenso, ¿sí?
Acá tengo que tener la particularidad, o lo tengo que tener la cuestión de ver a trasluz, y que tengo que ver bien, ayudarme a ver bien ese borde inferior en el menisco, porque se dificulta entre el color oscuro de la solución y el color oscuro del color caramelo de la bureta. Yo tengo que tener mucho cuidado con la lectura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Otra de las cuestiones que tenemos ahí, ¿qué pasó? ¿Qué se le hizo a la solución de oxalato? ¿Se la calentó? ¿Por qué se calienta? Para romper los enlaces que tiene de carbono a carbono. Correcto. Yo tengo que calentar la solución del oxalato mínimamente a una temperatura cercana a 90 grados para que al término de la titulación me quede con una temperatura mayor que 60 grados, para lograr que, porque el oxalato tiene esta estructura, es un dicarboxílico, y yo para que esto pase a dióxido de carbono, que es a lo que pasa el oxalato, se tiene que romper ahí, y para que ocurra esto, yo tengo que tener una temperatura superior para poder favorecer la ruptura de este enlace carbono-carbono de alta energía. Por lo tanto, tengo que calentar, y tengan cuidado cuando se calientan, vayan de a poco, porque no es hasta hervor, sino hasta que las primeras burbujas que van desprendiéndose desde el fondo del recipiente, ahí lo saco. Y para no quemarme, ¿qué se preparó? ¿Cómo tomo el hermelle que está caliente? ¿Un papel doblado? Con papel. Con un papel, exactamente. Doblo una hoja de papel, me hago como una pinza, y con eso lo que hago es manipular el hermeller para no quemarme, ¿sí? Entonces, esas son las particularidades que tenía la titulación en sí misma. Ahora vamos a ver un poquitito la reacción, y después vamos a ver hasta cómo era el punto final. Si nosotros vemos la reacción química que se está dando, es la que ustedes ya vieron varias veces, es que el permanganato pasa a manganeso más 2, porque lo hace el medio ácido. Recuerden que el medio alcalino pasaría a bióxido de manganeso. Y como le dije recién, el oxalato pasa a dióxido de carbono. Vamos a hacer las dos semireacciones. ¿Me pueden decir el estado de oxidación del manganeso en el permanganato? Más 7. Más 7. Si pasa de más 7 a más 2, baja su estado de oxidación, por lo tanto se está reduciendo o oxidando. Reduciendo. Por lo tanto, esta es la reducción. ¿Sí? Si él se reduce, lo que primero tengo que hacer para balancearlo, tengo que ver que tengo la misma cantidad de átomos de manganeso, tengo la misma cantidad, 1 y 1. ¿Y ahora qué hago? Si pasa de más 7 a más 2, y si se reduce, ¿gana o pierde electrones? Pierde. Acuérdense que con la reducción gana electrones. Gana. ¿Cuántos electrones? 5. 5. 5 electrones. Siguiendo por el método de balanceo, evalúo cargas. ¿Cuántas cargas tengo de este lado? Menos 6. Menos 6. ¿Y de este lado? 0. No. Más Dos. 2. Tengo Más la dos, carga perdón. neta del cation. Más 2. Por lo tanto, como estoy balanceando el medio ácido, por eso le agregué el ácido sulfúrico, yo voy a balancear las cargas agregando protones. Por lo tanto, ¿cuántos y de qué lado voy a agregar los protones? 8 protones del lado de los reactivos. Exactamente. 8 protones del lado de los reactivos voy a agregar. Ahora voy a balancear los átomos de oxígeno. Por cada átomo que me falte de un lado o del otro, voy a agregar una molécula de agua. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo en los reactivos? 4. Y del otro lado de los productos no tengo ninguno. Por lo tanto, ¿qué hago? 4 moléculas de Agrego agua. 4 moléculas de agua.
Y si hice bien, estarían balanceados los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo del lado de los productos? 8. 8. ¿El lado de los reactivos? 8. 8, correcto. Y ahí estaría balanceada la reacción de reducción del permanganato a manganeso más 2. Ahora vamos a hacer lo mismo con la reacción del oxalato. ¿Me pueden decir el estado de oxidación del oxalato? Del carbono, del oxalato, perdón. ¿Puede ser más 3? Es correcto. El estado de oxidación del oxígeno es siempre menos 2. Por lo tanto, yo lo puedo hacer, la suma algebraica la puedo hacer mentalmente. 4 por menos 2, menos 8. Como me sobran 2 cargas negativas, esto tiene que ser 6 dividido 2 más 3. Y en el dióxido de carbono, ¿cuánto es el estado de oxidación del carbono? Más 4. Más 4. Correcto. Es menos 2 el estado de oxidación del oxígeno, como es eléctricamente neutro, 2 por menos 2 menos 4, este carbono tiene que ser más 4. Por lo tanto, el carbono acá está pasando de más 3 a más 4. Obviamente, se está aumentando el estado de oxidación. Si en este caso reducía, se reduce, tiene que darse la operación opuesta. Si a mí me da al revés, que los dos bajan el estado de oxidación, hay algo que hice mal. Por lo tanto, en este caso pasa de más 3 a más 4, se está oxidando. Entonces, esta es la oxidación. Ahora bien, para balancear tengo que decir, si pasa de más 3 a más 4, es un electrón que va a perder. Ahora, como tengo 2 carbonos, tengo que balancear con un 2 aquí adelante y voy a agregar 2 electrones. ¿Sí? Ahora balanceo cargas. ¿Cuántas cargas tengo de los reactivos? Menos 2. Menos 2. ¿Y del otro de los productos? Menos 2. Menos 2. Por lo tanto está balanceado. Y de la misma manera corroboro los oxígenos. Tengo 4 oxígenos aquí y acá tengo 2 por 2, 4. Tengo los 4 oxígenos. No tengo hidrógeno, entonces está balanceada esa reacción química. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora yo podría, para terminar y generar la ecuación iónica total, yo tengo que balancear las 2 semirreacciones porque no me tiene que quedar nunca electrones aquí abajo. Y yo tengo que ser que para que esta reacción ocurra, la del permanganato, necesita 5 electrones. Por lo tanto, esta me libera 2 electrones por vez. Entonces yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer para balancear esto? Se multiplica por... 5. Voy a multiplicar la reacción de reducción por 2 y voy a multiplicar la reacción de oxidación por 5. Y ahí puedo sumar. ¿Sí? Recuerden que para uno de los datos también para que se va a necesitar conocer es que para que se dé esta reducción hay alguien que tiene que dar el electrones, que por lo tanto los electrones son retirados del oxalato que los libera para formar dióxido de carbono. De ahí viene la definición de agente, en este caso, agente reductor, que va a ser el oxalato, el agente reductor, que es quien libera electrones para hacer que otra especie se reduzca. Por lo tanto, él provoca que otra especie se reduzca. De la misma manera, yo puedo pensar que el permanganato toma electrones de una semirreacción provocando que otra se oxide. Por lo tanto, el permanganato es el agente oxidante. Es medio un trabalengua, pero la idea es que él, al reducirse, toma electrones de otro que se oxida. Por lo tanto, él provoca la oxidación de otro. ¿Sí? El oxalato, él libera electrones que son tomados por otra sustancia para reducirse. Por lo tanto, él es el agente reductor. ¿Sí? Bien, ahora sumamos las semirreacciones y obtenemos la ecuación iónica total. 2 por 8, 16 protones, más 2 permanganato, 10 electrones, 5 oxalatos, y ahora vamos por el lado de los productos.
2 manganeso más 2. 2 por 4, 8 agua. 5 por 2, 10, 10 dióxido de carbono. Y 5 por 2, 10, 10 electrones. ¿Sí? Ahora puedo simplificar los 10 electrones, que es la condición necesaria para que la ecuación iónica esté correcta. Y ahora yo podría también hallar la ecuación molecular total, porque yo sé de qué moléculas derivan. Profe, Sí, ahí lo único que se cancela son los electrones. en este caso, ¿qué otra cosa cancelarías vos? No, te pregunto si en general, digamos, siempre se cancelan solamente los electrones. No, si en otra reacción química tengo moléculas de agua, de hidróxido, de protones, lo tengo que cancelar. De un lado y del otro lo tengo que cancelar. Bien. Bien. Entonces ahora, ¿de dónde van a partir, de dónde van a derivar los hidrogeniones estos? ¿Qué agrego yo para dar el medio ácido? Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. Si cada molécula de ácido sulfúrico me aporta 2 hidrogeniones, ¿cuántas moléculas de ácido sulfúrico necesito agregar? 8. 8. Más. El permanganato viene como permanganato de potasio, por lo tanto voy a incorporar el catión potasio y como necesito 2 moles, voy a agregar 2 moléculas de permanganato de potasio. ¿Sí? El oxalato era oxalato de sodio. Como tiene carga 2 menos y el sodio es catión monovalente, voy a poner el 2S, lo voy a poner acá abajo y se va a convertir así el oxalato de sodio. Y necesito 5 moles, por lo tanto le agrego un 5 ahí. Después ahora tengo el catión manganeso, ¿sí? Que va a estar unido a un anión, porque sí o sí la solución es eléctricamente neutra. ¿Qué anión tengo dando vuelta que acompaña la solución y que no necesariamente interactúan los cambios de estado de oxidación? ¿El sulfato? El El sulfato. sulfato. Por lo tanto, se va a formar el sulfato de manganeso. Como el ion sulfato tiene 2 hidrógenos cuando se va, por lo tanto, todo el oxoanión este es menos 2, el menos 2 va acá abajo y el manganeso, que tiene carga más 2, va al 2 y se simplifican. Entonces, esta es la molécula de sulfato de manganeso. Como necesito 2 átomos de manganeso, coloco el 2. Luego agrego el agua, 8 moléculas de agua, las 10 moléculas de dióxido de carbono. Pero acá me aparecen a mí catión potasio y catión sodio que acompañan los permanganatos y el oxalato. Entonces, esos 2 cationes van a estar unidos ¿con quién nuevamente? Para ser eléctricamente neutro ya. El sulfato. Con los sulfatos. Por lo tanto, voy a tener sulfato de potasio y sulfato de sodio. Que para balancear tengo 2 potasio, y ahí tengo los 2 potasios, y acá tengo 5 por 2, 10 sodio, y acá me faltó el 2, y acá tendría que poner el 5, y ahí tendría. Y ahí tengo la ecuación molecular total. Ecuación molecular total. Y la anterior era la ecuación iónica total. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Nada. Bien. Consulto. No. ¿Eh? Que no Ahora hay duda. vamos a ver un poquitito. Una de las condiciones para que ahora vamos a resumir para la titulación es cómo se determina el punto final, es muy importante en la reacción. En este caso, el agente oxidante, el permanganato, dijimos que tiene un color violeta intenso. ¿Sí? La solución del oxalato era incolora.
El dióxido de carbono es un gas, es incoloro. La sal manganosa que se forma, sulfato de manganeso, también es incolora. Entonces, cuando nosotros comenzamos a titular, la solución en el Erlenmeyer, ¿qué color era? Incoloro. Era incoloro, exactamente. Entonces, cuando comenzaba la solución aquí en el Erlenmeyer, era todo incoloro. Ahora, si el permanganato es violeta, ¿sí? Cuando íbamos agregando, en el primer momento, cuando se agregaba permanganato sobre la solución, ¿qué pasaba con la solución? Cuando veíamos en el video, ¿qué pasaba cuando caía la primera gotita? Parecía que se tenía el lila, esperaba un instante y después desaparecía. Eso se da porque para que inicialmente pase el permanganato, se encuentre con el oxalato libere los electrones para que el permanganato pase a manganeso más2, tarda un momento, ¿sí? Y vaya reaccionando. Pero una vez que reaccionó y aparecieron los iones manganeso más2 en solución, actúan de catalizadores y la reacción es más rápida. Entonces, en la medida que yo voy agregando permanganato a la solución y que tenga oxalato ahí abajo, va a pasar a dióxido y el permanganato va a pasar a manganeso más2. Todas especies incoloras, ¿sí? Los productos. Entonces, cuando llego al punto de equilibrio, que es una condición teórica, ¿sí? Que yo no lo puedo ver, determinar, en ese momento agregué la misma cantidad de permanganato que de oxalato tenía en el Erlenmeyer. Pero cuando yo agrego una gotita de más de permanganato y que no tenga más oxalato en la solución, ¿qué va a provocarse? Este va a quedar en exceso. Por lo tanto, el color violeta intenso me va a teñir la solución de un rosado permanente, en el cual yo ahí determino el punto final de la titulación. ¿Sí? Como verán, en ningún momento colocamos una solución auxiliar, como ser un indicador, que eran las sustancias que colocábamos, la fenolftalina que colocábamos en la titulación ácido-base. En esta titulación y en este caso en la permanganometría, el permanganato no necesita indicador porque él mismo actúa como autoindicador. Apenas el primer exceso de permanganato, porque no hay más oxalato, se consumió el oxalato en este caso, el exceso de permanganato me va a teñir la solución en el Erlenmeyer y ahí determino el punto final. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, en manera de resumir un poquitito las condiciones de esta primera etapa en la parte A, yo sí o sí necesito preparar, cuando utilizo el permanganato de potasio, por ser una sustancia que se deteriora con la luz, se sufre un deterioro, siempre tengo que hallarle el factor, siempre tengo que normalizarlo, tengo que determinar el factor de ese permanganato, de esa solución preparada de permanganato. Por lo cual, siempre lo que tengo que hacer inicialmente es enfrentarlo con una solución que sea estable, que en este caso el oxalato de sodio es una sustancia denominada sustancia patrón primaria, en el cual tenía varias características, que cuáles eran. Alto peso molecular, fácilmente purificable o elevada pureza, no se carbonata, no se hidrata. Todas estas características hacen en la cual cuando yo preparo una solución teniendo todos los resguardos pertinentes para pesar la cantidad, premedir el volumen y preparar una solución, yo asigno a esta solución de sustancia patrón primario un factor igual a ¿cuánto? ¿A 1? A 1.
Recuerden siempre que una sustancia patrón primario tiene un factor igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene todas estas características que hacen cuando yo preparo una solución, la preparo correctamente y no voy a tener problema y voy a decir que es la concentración que yo preparé. En cambio que el permanganato se deteriora con la luz y cada vez que lo utilice yo y no sé cómo está, yo tengo que encontrarle el factor de eso para corregir, porque yo voy a tener una normalidad teórica que voy a tener que multiplicarle por el factor de corrección y así obtener la normalidad real, en este caso, del permanganato. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo en esta instancia, en esta primera parte del trabajo práctico, es exclusivamente hallar este factor enfrentándolo con el oxalato. Entonces, pero ¿cuáles serían las condiciones sí o sí que yo tengo que tener y recordar? Si yo pongo como condiciones precisas de la titulación con el permanganato, con el oxalato, ¿cuáles serían? Sí o sí tengo que reaccionar. El permanganato lo tengo que utilizar con bureta color caramelo. Por lo tanto, una de las condiciones, sí o sí tengo que protegerlo. Para que reaccionen y den, tal cual como dijimos nosotros, manganeso más 2 y dióxido de carbono, tengo dos condiciones. Una que tiene que ser en medio ácido. Y la otra, tiene que ser en caliente. ¿Cómo? Que tiene que estar en caliente. Caliente, exactamente. Sí o sí, entonces medio ácido, en caliente, bureta color caramelo. Y otra de las cuestiones que vimos recién es que no necesita indicador. Porque el permanganato, en este caso el permanganato de potasio, actúa como autoindicador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, otra de las cuestiones cuando hacemos toda una volumetría, siempre cuando realicemos volumetría, hacemos varias determinaciones, mínimo hacemos 3, porque siempre cometemos errores, por lo tanto, no tenemos que quedarnos con un solo valor, ¿sí? En este caso se hicieron 3 determinaciones y los volúmenes gastados, supónganse, dieron 10,40 mililitros. Ahí está, me di cuenta. El otro es 9,50 y 9,60. En ese caso, para trabajar con los volúmenes gastados, yo generalmente hay un valor, puede darse situaciones en las cuales hay valores aberrantes, valores que los cuales discrepan bastante, porque yo lo conozco, en vez de agregar gota a gota, en un momento se me fue un chorro, entonces me pasé. Entonces, generalmente son errores en exceso, y en este caso, esta medición acá de 10,40 mililitros discrepa bastante de estas dos. Por lo tanto, esta la vamos a descartar y obtenemos el valor promedio de estas dos, que en este caso sería 9,55 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Hay test estadísticos para poder eliminar estos valores aberrantes, pero en este caso lo hacemos medio a ojo. ¿Está? Sí, profe. Entonces, volviendo a la situación del problema, nosotros habíamos agregado con forma precisa 10 mililitros del oxalato. Este sería el volumen gastado del oxidante, del permanganato. La normalidad del oxalato, del permanganato era 0,05 normal. La normalidad del oxalato también era 0,05 normal. El factor del oxalato era igual a 1. Y acá donde teníamos que hallar nuestro factor. Como siempre, en toda reacción redox, que lo vamos a trabajar, la reacción es equivalente. Equivalente del oxidante van a ser igual a lo equivalente del reductor. En este caso, los equivalentes del oxidante van a ser el volumen gastado del oxidante por la normalidad del oxidante, por el factor del oxidante, igual ¿a qué? Al volumen del reductor
por la normalidad del reductor por el factor del reductor. Vamos reemplazando con las condiciones que tenemos. El volumen del oxidante, ¿se acuerdan que el volumen era el volumen gastado promedio que teníamos? 9,55 mililitros. La normalidad del oxidante, 0,05 normal. Por el factor, que en este caso es nuestra incógnita. Igual, al volumen del reductor, el volumen que agregué en forma precisa, esos 10 mililitros que había agregado con volpipeta. La normalidad, 0,05. Y el factor es 1. Por lo tanto, despejando de acá, me da que X es igual, fíjense, paso dividiendo todo esto para allá. .05 dividido 0,05 y dividido 9,55 me da un factor de 1,047, 1,05. Vamos a poner 1,047. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ponele. Sí. Sí, sí, profe. Entonces, hallado esto, yo puedo hallar la normalidad real que tengo del permanganato. ¿Cuándo sería la normalidad real? La normalidad real sería la normalidad teórica por el factor, y en este caso sería 0,05 normal por 1,047. Y en este caso sería 0,052 normal. ¿Sí? ¿Yo puedo expresar esta normalidad en molaridad? ¿Cómo hago para pasar 0,52 normal a molar? ¿Cómo lo hago? ¿Se trabaja con la masa equivalente, puede ser? Correcto. Se podría hacer directamente una conversión determinando cuántos equivalentes tengo en el permanganato. ¿Y cómo hago eso? Pues yo también podría Usamos los calcular electrones. gramos por litro. ¿Cómo lo hago también eso? ¿Cómo hago para pasar de normal a molar? ¿Qué tengo que tener en cuenta para pasar de normal a molar? El número de equivalentes. ¿Y cómo determino el número de equivalentes en el permanganato? La masa molar sobre los números equivalentes. Lo que estoy determinando ahí, Virginia, es el concepto de masa equivalente, que es igual a la masa molar dividido el número de equivalentes. ¿Sí? ¿Que cuánto es la masa molar del permanganato de potasio? ¿Lo calculan? Profe, Sí. ¿no habría que hacer directamente la normalidad dividido el número de equivalentes por mol? ¿Sería? Sí, sí, tal cual. Yo lo estaba tratando de explicar lo que decía Virginia. Para convertir esto de normal a molar, lo que significa, lo que tengo que determinar cuántos equivalentes por mol tengo, es determinar este número de equivalentes. Para lo cual, en una reacción redox, lo que tengo que ver Usamos los electrones. es la cantidad de electrones que intercambian la semirreacción. Para el permanganato son 5. Por lo tanto, el permanganato tiene 5 equivalentes en un mol. Por lo tanto, si tengo 5 equivalentes en un mol y tengo 0,052, X 0,01. 0,052 dividido 5 me va a dar 0,104. 0,0104 mol. Como estos equivalentes están en un litro porque es normalidad, estos moles están en un litro, por lo tanto la normalidad, la molaridad,
es 0,0104. ¿Sí? Ahora bien, el concepto que decía Virginia, que la masa equivalente, la masa molar dividido el número de equivalentes, me va a ser útil porque yo puedo calcular cuánto vale un equivalente en gramos, porque si yo, en vez de pasar de normal a molar y de molar a gramos por litro, yo puedo pasar de normal a gramos por litro directamente. Porque sé, con este concepto, sé cuántos gramos hay en un equivalente. ¿Cuánto es la masa molar del permanganato de potasio? 158 gramos por mol, ¿puede ser? Sí, 158 también me quedo a mí. 158 gramos por mol. 158 gramos. Acá lo vamos a hacer, hice mal acá, tendría que haber hecho una, vamos a hacer así, gramos por mol. Y lo divido por 5 equivalentes por mol. Simplifico mol y mol, y esto me da 158 dividido 5. 31,6. 31,6 son los gramos que pesa un equivalente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que 31, vamos a hacerlo acá abajo, 31,6 gramos es lo que pesa un equivalente, yo tenía 0,052 y puedo calcular los gramos. ¿Y eso cuánto me da? 1,64 gramos. Por lo tanto, la concentración en gramos por litro es igual a 1,64. ¿Se entendió? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, hasta aquí determiné el factor de corrección del permanganato para ser usado en una segunda etapa para valorizar una muestra incógnita de agua oxigenada. ¿Sí? Entonces ahora dejo de compartir acá y le comparto nuevamente